El viernes ANSAFE resolvió que se acabaron las asambleas. El viernes, no sé qué organismo, con los votos automáticos de Sonia Leso y de sus delegados, resolvieron que se acabaron las asambleas por lo menos por tiempo indeterminado hasta que pase la pandemia, que ya no hay posibilidad de que los docentes de base voten si están a favor o en contra de un paro, si quieren hacer o no un paro. Lo resolvieron a través de una conversión de la asamblea en una, no sé, creo que se llama Junta de Delegados. Tampoco queda muy claro de qué manera los delegados van a, digamos, a intervenir o a consultar a los docentes de base para que opinen. Y no contempla la participación de los jubilados, con lo cual ANSAFE pasó a ser lo mismo que ATE y UPCN. Un gremio donde un grupo de personas deciden por los demás. Por supuesto que hay una reacción muy severa por parte de los sectores denominados opositores de ANSAFE, porque no son otra cosa que los sectores mayoritarios de ANSAFE en algunos departamentos. Reaccionó Gustavo Terés, reaccionaron muchos docentes a través de las redes sociales, y reaccionó Armando Joalé, que es el representante de ANSAFE del departamento Caseros y que acaba de salir de una asamblea muy importante en la que seguramente hubo novedades. Armando, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, a mí bien, pero la verdad que preocupado por este manoseo, esta malversación del gremio por primera vez, yo lo recuerdo, desde el retorno a la democracia. Sí, y de antes también. Muy preocupado porque la docencia siempre ha sido señera en en esta forma de tomar decisiones, de darle protagonismo al afiliado, y especialmente después de muchas contradicciones y luchas y muchas historias en la recuperación democrática, los sectores docentes nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, yo todavía no estaba afiliado en el 83, pero sí pocos años después. Nos pusimos de acuerdo en el estatuto que tenemos, que yo siempre digo que es un ejemplo de democracia, pero evidentemente en esta oportunidad un grupo de delegados, la Comisión Directiva Provincial, Sonia Leso, la Secretaria General, ha decidido echar por tierra este mecanismo donde las decisiones estratégicas más importantes las tomaba el docente con su voto en cada escuela o en las delegaciones de ANSAFE, para reemplazarlas por encuentros virtuales, reuniones virtuales que no tienen ningún tipo de asidero. Es decir, es más, ni los delegados seccionales ni la Comisión Directiva Provincial están facultadas para realizar semejante cambio. Semejante cambio solamente lo puede hacer una asamblea con el voto de los docentes, y le da como añadido especial un protagonismo al delegado de escuela, responsabilizándolo de hacer una consulta sin ningún tipo de criterio o de verificación de la manera en que pueden ser recogidos los votos o la consulta, que puede tornarse absolutamente arbitraria. Entonces, por eso es peligroso. Yo creo que esta situación de emergencia sanitaria obviamente obliga a todos nosotros a cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de relacionarnos, pero no se puede llevar puesta a los derechos, de ninguna manera. ¿Cuánta gente Y menos participa, los derechos. Armando, cuánta gente participa habitualmente de una asamblea de ANSAFE cuando resuelven, digamos, la asamblea general? ¿Cuánta gente participa? A través del voto pueden llegar a 34, 35 mil docentes, 32 mil docentes. Es decir, A través del voto, pero digo, de toda la provincia. a través del voto, perfecto. Pero cuando llega el momento de la resolución del plenario general, ¿cuánta gente participa de ese plenario? En ese plenario participamos los delegados seccionales y los delegados de base, que son elegidos por las asambleas de cada departamento, pero en ese plenario nosotros no podemos opinar por nosotros mismos. Tenemos que traer los votos con un mandato escrito. Por eso, pero pregunto, ¿cuántos son en la asamblea más importante que se haga desde el punto de vista del debate? ¿Cuántos llegan a ser? Sí, 60 personas, 80 personas. En algún momento. Nada que no se pueda hacer por un Zoom, nada.
No, no, exactamente, sí, nada que no se ¿Y por qué es pueda ser imposible? reemplazado por Zoom. ¿Y por qué es imposible que cada docente vote en las escuelas y se siga el mecanismo que se seguía históricamente? Si es cuestión de vigilar y controlar que se vote adecuadamente. Porque la objeción que se ha opuesto en el caso nuestro, y hablo de Rosario, General López, Belgrano y Caseros, que hemos sustituido la votación en papel y presencial por un formulario en Google, que no garantiza el secreto del voto. Eso es verdad, y por ser a veces muy endeble, lo cual también es verdad. Pero acá no se hizo una propuesta de sustituir el mecanismo del voto para hacerlo por algo que preserve la identidad del votante, sino que se barrió con todo. Y no solo eso, es lo que yo relataba recién respecto del delegado de la escuela, tampoco preserva la identidad del votante y expone el pensamiento de que cada afiliado tiene. Es decir, desde ese punto de vista, que fue la crítica más fuerte que recibimos, no ha cambiado nada. Es más, lo ha empeorado. Ahora, también quedan afuera los jubilados. ¿Por qué quedan afuera los jubilados? Porque el delegado tiene que consultar a la planta escolar. Y obviamente en la planta escolar están los docentes activos. Sí. Los jubilados, que representan casi un tercio del padrón total del ANSAFE, de los afiliados totales del ANSAFE, es decir, mucha gente, queda fuera de las decisiones, como viene quedando ya en los últimos tiempos. Por eso es preocupante esto, porque el gremio se va cerrando, lejos de ser un lugar de participación abierto, donde la pluralidad de ideas, la discusión de ideas era lo que fortificaba la postura del gremio, se está transformando en una suerte de verticalismo sindical, a mi entender, bastante complicado. ¿Y qué pasó en la asamblea o en la reunión de delegados, en la junta de delegados que usted participó hoy a la mañana? Bueno, lo que ocurrió es que la secretaria general expone este famoso reglamento, lo lee. Nosotros, bueno, en mi caso, planteé distintas cuestiones que con solo haberlo escuchado ya me surgieron dudas, no fueron contestadas y ni siquiera ante el pedido de tiempo para poder considerarlo, estudiarlo de manera más profunda, incluso también de proponer alternativas, se decidió votar sin importar otra cosa, y entonces la votación terminó 15 departamentos por un lado y 4 por el otro. O sea que se impone digamos, la última votación general, digamos, no es que se impone la representación de los votos, Claro. no la dinámica actual del pensamiento docente. No, no, para nada. Se impone la representación, se deja fuera las mociones de la minoría, porque cuando se iba a una asamblea provincial se suman la totalidad de los votos que cada moción tiene, de todas las mociones que todos los departamentos lleven, sean 1, 2, 3 o 4 mociones. En cambio ahora, en el departamento va a haber una moción ganadora, la que perdió no importa, así tenga muchos votos, así la que pierde en un departamento sea ganadora en otro departamento, y se vota de manera proporcional. En el caso de Caseros tenemos 7 votos proporcionales, en lugar de llevar 600 o 700 votos, vamos a llevar 7, degradando profundamente O sea que no importa más, democrática. no importa más lo que piensa el docente de base, importa lo que piensen los delegados proporcionales, digamos. ¿Y a quién responden esos delegados? Es así. Sí, la estructura, el aparato orgánico, y yo diría burocrático, porque esta es una maniobra burocrática. Es eso, importa eso, importan las agrupaciones, la militancia en las agrupaciones, y no lo que piensa el docente, que muchas veces no está metido en todas estas cosas y piensa en sus propios intereses, como pienso yo también, que creo que nuestra función es defender los intereses de los docentes y no otra cosa. ¿Qué se resolvió, Joel? ¿Va a haber 48 y 48 durante 2 semanas seguidas o hubo alguna medida un poco más fuerte respecto al plan de lucha? Bueno, nosotros vamos a hacer votar por todos los docentes a través del formulario de Google. Recién acabo de terminar la asamblea. La propuesta es 48 horas para esta semana y 72 para la próxima, y continuar con el apagón virtual con las tareas que nos da el gobierno. Porque entendemos que hay una jornada de capacitación intentando implementarse que son bastante precarias, no estamos de acuerdo con eso, y bueno, es eso lo que se
piensa como continuidad del plan de lucha. Pero también se dice, hemos determinado a la espera de que reflexione el gobierno y llame una paritaria en serio y no haga lo que está haciendo, que es decir que está en paritaria, dar 3.000 pesos con un bono en negro y sin considerar ninguna otra cuestión. Es decir, y el Ministerio de Trabajo, en lugar de defender la posición de las leyes que justifican la paritaria, las viola directamente. Es muy complicado el sector estatal porque uno no está conversando con una empresa privada y espera que el Estado sea el árbitro, sino que estamos discutiendo con quien directamente hace las leyes, y eso, mal manejado, termina siendo abuso de poder. Yo lo escuché al gobernador en Reconquista, en un video, cuando va, digamos, siendo encarado por mucha gente, repetirles a todos la misma frase. Hay gente que la está pasando peor, la caja es la única. Digo, yo no me voy a poner a argumentar a favor del reclamo docente porque ya lo he hecho en un montón de oportunidades, pero es un Estado que tiene 40.000 millones de pesos guardados en un plazo fijo, es un Estado que no está gastando los recursos públicos, por ejemplo, para pagar la energía, es un Estado que ha dejado de cumplir, en Iapos lo que está pasando es absolutamente descomunal, digamos, no están reconociendo prácticamente ninguna prestación. Y el gobernador a todo el mundo le dice, no, bueno, es la pandemia, es la pandemia, es la pandemia, y es la única caja, y digo, hay como una especie de automatismo en la respuesta, y que termina, lo ha dicho el propio subsecretario de Trabajo, Juan, ahí no me va a salir el apellido ahora de Juan, pero bueno, el subsecretario de Trabajo, el que suele ser vocero, él termina diciendo, bueno, hay gente que está perdiendo el trabajo en la materia privada. Hay como una especie de sometimiento a que, bueno, se van a tener que bancar las circunstancias porque es lo que hay. Y uno sabe que no es lo que hay. Y uno además entiende que es la primera vez en la historia, después de no sé cuántos años, que ustedes no han recibido un aumento en los últimos 8 meses o 9 meses. Digo, usted tiene porque a mí no me queda otra opción, digamos, que pensar que efectivamente la decisión de la conducción gremial tiene que ver con una actitud de anuencia y acompañamiento a esta política de ajuste fenomenal que está llevando adelante Perotti. Sí, en los hechos concretos tiene esa idea, porque no está liberando o no está organizando la expresión de toda la docencia, que iría en otro sentido. Obviamente, este discurso es insostenible en la provincia de Santa Fe desde todo punto de vista. Aparte, insisto, estamos hablando con el Estado que tiene todas las herramientas para fijar las políticas económicas. Y yo sé que acá hay gente que la pasa mal, pero también sé que hay gente que la pasa mucho mejor, empresas concentradas que la pasan mucho mejor y que han hecho de esta crisis una oportunidad para disparar sus ganancias. Es decir, no todos pagamos de la misma forma las consecuencias de la emergencia sanitaria. Ni todos cobran. Lo que tiene que hacer el gobernador es tomar una decisión, sí, y no hacerse el distraído. Y los docentes no están cobrando IFE, y los reemplazantes que están sin laburo no están cobrando IFE. Porque, digamos, eso... Por supuesto. Bueno, yo... Claro, es decir, uno de los principales reclamos respecto de los reemplazantes se quedaron afuera, casi también por una cuestión burocrática. Y los docentes estamos llevando adelante la educación poniendo cosas de nuestro bolsillo sin ningún tipo de asistencia. Es más, uno siente que nos han abandonado. Entonces, hay mucha rabia en la docencia. Y es eso lo que este mecanismo de votación nos va a mostrar en toda su fuerza. Bueno, esperemos los resultados. Armando, yo le agradezco mucho el contacto. Anoche tomamos un video suyo para integrarlo a una nota. Ajá. Que tuvo una respuesta muy brutal de algunos sectores del oficialismo a lo que voy a hacer referencia ahora. Así que yo, en principio, le agradezco mucho el contacto y vamos a esperar a ver cómo evoluciona todo esto en las próximas horas, a ver cuál es el resultado de la incidencia, además de la conducción de ANSAFE en la votación. Perfecto, te agradezco la oportunidad también. Te dejo un abrazo. Dale, un abrazo grande. Armando Joalé, dirigente de ANSAFE Caseros, contando lo que les contaba al comienzo, bueno, esta modificación unilateral, casi dictaminada por la señora Sonia Leso. Yo separo acá las cosas porque esta es la cuestión objetiva. Hay una cuestión en ANSAFE que está funcionando como
una cuestión de avasallamiento sobre los derechos de los docentes, sabrán los docentes cómo reaccionar frente a esto.